Y entonces me muevo en toda esa dinámica, ¿no? Y tengo la perspectiva desde abajo hasta arriba. Y puedo decir que el pueblo de Cuba hoy y hace mucho tiempo coincide, estudiantes incluidos, en más de un 90% de las cosas. Y sería tan fácil ponernos de acuerdo en ese otro 10% si tuviéramos la posibilidad y la intención de sentarnos, ¿no? Eso sería muy interesante. Y yo creo que la mayoría de las cosas que nosotros discutimos por acá, yo recuerdo haberlas discutido en las reuniones de mi grupo también de la FEU, y recuerdo ideas súper coherentes, súper novedosas, que todas tienen que ver con la libertad individual, con el desarrollo pleno de las capacidades del hombre, y los profesionales y los estudiantes creen más todavía en eso porque lo estudian, ven las potencialidades que tiene cada uno de ellos para crear en función de Cuba. Entonces yo creo que los estudiantes están por el progreso, indiscutiblemente. Lo que pasa es que también todavía persiste dos cosas. Uno, un nivel de compromiso para incluso poderte graduar, porque a mí me sobran los amigos que puedo decirte aquí un montón, expulsados de la universidad por su pensamiento político. Entonces, eso hay muchísimo. Entonces, graduarse es importante. Y yo creo que en buena medida y esto se refleja. Y lo otro también está en que tú, cuando entras a la universidad, entras en una dinámica institucional revolucionaria. La universidad para los Estás montado en un tren que tiene una flecha. Y entonces todas las cosas que suceden en eso están como programadas a favor de la política del país. Y tú estás ahí, tú estás en un matutino, estás parado, estás en una reunión, estás sentado ahí, estás oyendo un discurso que a lo mejor no te conviene, pero nadie te ha dado la palabra tampoco. Tú estás asistiendo allí, haciendo bulto a ciertas cosas, ¿no? Y entonces tampoco parece que hay tanta gente que haya decidido arriesgar todo y decir lo que opina en esos marcos, ¿no? Pero yo sí creo, y te lo digo con conocimiento de causa, que los estudiantes universitarios cubanos tienen un background bastante serio de lo que quieren, y lo que quieren coincide con nosotros en una gran mayoría, y en la otra creo que coincidiéramos si por fin aclaráramos que lo que le están diciendo respecto a la oposición cubana y respecto a mí, por ejemplo, yo he comprobado que lo que le han dicho estudiantes en universidades son, atrocidades. Entonces, si pudiéramos sentarnos en un lugar, vernos las caras, ver que no pinchamos, que no somos cactus, ¿no? Que tenemos un criterio, vamos a someter ese criterio a valoración. Dime el tuyo también y vamos a valorarlo, y vamos al final a ver de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que si eso sucede, los estudiantes van a ser una vanguardia muy importante para el futuro de Cuba. Siendo así, ¿dónde está la barrera que impide que haya una prohibición? Esa inercia institucional en que caen los estudiantes una vez que entran a la universidad, donde se dice que es para los revolucionarios, o que teniendo claro políticamente lo que sucede, no se sienten comprometidos con el país. ¿Dónde está la barrera que impide que eso se proyecte? Es que, vamos a ver, en honor a la verdad, el país no es nuestro, no es suyo, el país se lo quitaron. Entonces ya el país y el bienestar del país es una cosa un poco abstracta en nuestra mente, porque ya nacemos con eso. Hay alguien que se dedica a esas cosas, ¿no? Entonces nosotros lo que debemos supuestamente es que nos digan qué es lo que nos toca hacer, pero muchas veces no estamos de acuerdo con lo que nos toca hacer. Y entonces decimos, bueno, pues yo lo que quiero hacer es tal cosa, aquí no la puedo hacer, la hago en otra parte. No. Pero el compromiso con el país realmente es una cosa a rescatar. Es una lástima viendo tanta conciencia. Hay conciencia política, pero no hay compromiso. Es que hay un grupo de estructuras que son lo que yo le llamo los frenos de la sociedad, que en esos frenos de la sociedad se invierte mucho. Se invierte muy buen capital humano. Se invierte tiempo, tecnología, dedicación en que las cosas que ensamblan una sociedad para que empiece a moverse no se unan, no se entiendan, no se agrupen. Y entonces con un laboratorio político tan eficiente, constantemente metiendo jabón para que la gente rebale y se caiga, es difícil caminar derecho y que eso se pueda ver. Claro. ¿No?
romper la barrera. Sí. Ya tengo un par de preguntas. Hugo Chávez lleva, pasando de otro tema, ya más de 2 meses en Cuba, grave enfermo, posiblemente que ya no se recupere y la posibilidad de que muera a corto plazo es grande. Se especula mucho sobre cómo incidiría en Cuba la muerte de Hugo Chávez y que el chavismo pierda el poder en Venezuela. ¿Qué implicaría para el régimen cubano la pérdida de ese apoyo? Yo creo que mucho. Yo creo que decide incluso qué puede pasar en el futuro. Aunque debo partir por un problema de principios humanos elementales, no es mi deseo que nadie muera para que ocurran cosas. O sea, la muerte es una consecuencia inevitable de cosas que están fuera de nuestra voluntad y si sucede, bueno, pero no es mi deseo. Mi deseo más bien sería con las personas vivas que entiendan y que además respeten o hacernos respetar ante determinadas personas y que las cosas sucedan con todos. ¿No? Realmente yo no veo nada morboso para mí en la muerte de Chávez. Para mí es un ser humano con un pensamiento que respeto. Ahora, yo sí creo que Venezuela tiene que tener cuidado, mucho cuidado con las cosas que va aceptando y que va instituyendo. Solamente eso. No es mi intención incluso entrometerme en ningún asunto de Venezuela, pero después de ver en Cuba lo que sucede a largo plazo, con ciertos temas que al principio parecen, digamos, muy lindos, muy digeribles, pero que luego traen consecuencias que solo se ven cuando pasa un número de años importantes en un país, y a veces cuando tú te das cuenta de las consecuencias que tienen las decisiones que tomaste 20, 30 años después, ya no las puedes cambiar tan fácil. Entonces, cuidado, diría yo. Por último, Eliezer, ¿tú te identificas como una corriente política? Hay varias familias políticas. Los comunistas dicen que todo es lo mismo, porque como ellos son monolíticos, para ellos no hay variedad, pero hay liberalismo, hay socialdemocracia, hay democracia cristiana. Si has podido acercarte algún contenido a las propuestas de esas corrientes políticas, ¿te identificas con algunas? Y si te identificas con algunas, ¿en qué medida crees que tiene respuesta para el futuro de Cuba, tanto la transición como para construir esa Cuba de la que tú hablabas, que quieres que tenga? Yo creo que todas las organizaciones políticas europeas pueden influir en el presente y en el futuro de Cuba. Incluso no solamente las instituciones políticas, todos los europeos y los cubanos que viven en Europa pueden influir en el futuro de Cuba. Y una de las cosas fundamentales es teniendo posiciones claras respecto a ciertos temas. Yo creo que hay ciertos europeos que tienen una idea muy fantasiosa de lo que sucede en Cuba y que a veces adoptan actitudes de apoyo y de respaldo al gobierno cubano que realmente desconocen la vida del cubano de a pie en un 99%. Yo creo que si a usted le gusta tanto Cuba y le parece que es un paraíso y que allí las cosas funcionan como usted cree que deberían funcionar en el mundo, una buena iniciativa sería permutarle a cubanos, ¿no? Usted deje Estocolmo y múdese para Puerto Padre, coge una libreta de abastecimiento, gane $12 al mes trabajando 8 horas al día y resuelva su vida, ¿no? Entonces al cabo de un mes vamos a sentarnos a conversar, a ver cómo usted percibe la realidad, ¿no? Cuando te caiga arriba el transporte, la vivienda, la ropa, los zapatos, la comida, los niños pidiéndote cosas, y un país que en muchísimas zonas, sobre todo en la hay un feudalismo, realmente es un feudo, ¿no? Porque el desarrollo no se ve por ningún lado. Hace muchos años que allí no hay nada nuevo, ¿no? Ni que la gente puede aportar nada porque está en una cultura de la sobrevivencia, y eso no es a lo que está acostumbrado Europa realmente, y lo estoy viendo con mis propios ojos. Los medios cubanos dicen la vieja Europa como un eufemismo, como que se está desmoronando, ¿no? Y yo no veo una Europa desmoronándose realmente. Yo veo una Europa creativa, yo veo una Europa con dificultades, pero que al mismo tiempo existe un potencial muy fuerte, político y cívico, para resolver esas dificultades. Y que va a pasar por tránsitos difíciles a veces, pero ya son problemas del desarrollo y problemas nuevos que están enfrentando los que están en la frontera del desarrollo. O
sea que ellos también están transitando a veces por caminos incluso desconocidos. Ahora, ya nosotros alguna vez cuando tengamos desarrollo, si lo llegamos a tener, entonces enfrentaremos problemas del desarrollo. En este momento estamos enfrentando problemas del subdesarrollo. Y por tanto, de nada vale que algunos se alegren de que el corredor que va a 20 kilómetros delante de ti se cayó, se peló una rodilla, porque tú estás 20 kilómetros atrás. Y yo estoy viendo que no son 20 kilómetros, es mucho más. Entonces, yo sí creo que puede la política europea influir en el futuro de Cuba, y las conversaciones que he tenido más regularmente han sido con personas de la tendencia liberal, y debo decir que tenemos un nivel de coincidencia en unos cuantos puntos, sobre todo porque yo soy un tipo pragmático en la mayoría de los asuntos. Muchas gracias, Eliezer, y que siga llevando esa voz por donde estés y adquiriendo experiencia que Cuba necesita jóvenes políticos y que creen en esa candidatura. Gracias.